Excelente. Gracias por compartirlo, Manuel. ¿Escucharon todo? ¿Todos escucharon bien? Muy bien. Profe Manuel, tiene el micrófono desconectado. Ok, listo. Perfecto. No estoy compartiendo nada todavía ya. Ok. Bueno. Todos escucharon bien, ¿verdad? ¿Pusieron atención? Sí. ¿Compañeros? ¿Chicos? Muy bien. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es, voy a compartirles, van a buscar en su celular, ¿verdad? Ingresar a Kahoot, que es una aplicación que lo pueden, digamos, encontrar en internet. Lo ideal sería que lo entraran por el teléfono celular y ahí, ¿cómo se llama? Van a colocar un código que voy a proyectar en segundos. Ya lo voy a conectar en la página, el link, por si ustedes quieren nada más digitar ahí. Le dan iniciar. Vamos a ver. Ahí les mandé el link y va a ir directamente a donde dice Game Pin y ahorita van a colocar el pin que el profe Manuel nos va a pasar. ¿Pasas el link, Manuel? Sí, sí, estoy tratando de compartir la pantalla. Ah, ok. Bueno, yo tengo aquí el pin, más bien voy a compartirlo. Ya. Ya, ahora sí lo ven. Exacto, perfecto, perfecto. Todos tienen que ingresar ahí a Kahoot, ¿verdad? Y ponen ese pin del juego, donde dice identificación del juego, y después ponen su nombre, exactamente como María Fernanda. No sé si es Jiménez o la otra, María Fernanda, entonces la otra María Fernanda pone diferente para ir jugando. Muy bien, eso chicos, José, Maricruz, Eliana, Monse, Shanay, Cris. Ok. Vemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14. Estamos todos, entonces. Somos 14, entonces. ¿Así? Me parece que sí. Sí. Perfecto. Bueno, Perfecto. igual ustedes saben jugar Kahoot, simplemente van a aparecer una serie, 10 preguntas, se les va a dar un tiempo para contestar, que ustedes van a ver en la pantalla. En su celular van a encontrar cuatro figuras que ustedes van a escoger cuál es la respuesta adecuada de acuerdo a la pregunta, y ahí vamos viendo si realmente, bueno, quedó en la memoria de ustedes muchas de las cosas que se dijeron Cuando en nos veamos, video. les damos un premio al ganador o ganadora. Sí, ahí vamos a ver los resultados al final. ¿Están todos listos? Entonces vamos a comenzar a hacer el Kahoot. Ahí va la primera pregunta. Ahí lo pueden ver en su correo. Muy bien, sí, chicos. Él era abogado. Abogado, correcto. Empezó, pero se fue dirigiendo hacia el área pública en la parte de la educación. Fue secretario o ministro, digamos, a nivel estatal de muchos estados en Brasil. Seguimos con la siguiente. Monse fue la más rápida. Monse.
Excelente, Monse. Seguimos. El trabajo pedagógico más reconocido de Paulo Freire se da por técnico de población. Bien, todos aceptaron perfectamente. Excelente. Okay. Sí, la población analfabeta es el adulto, ¿verdad? Recordemos que es 1960, 1950, donde el grado de analfabetismo de Brasil era más del 60%. Entonces, realmente era una necesidad de la sociedad y de las personas alfabetizarse, saber escribir para poder tener acceso a una serie de mejores condiciones de vida. Seguimos. Esta pregunta, ¿verdad? Tenía trampa porque todas las respuestas son, ¿cómo se llama? Parte de lo que él expone. O sea, él parte de reflexionar a partir de la cultura educando, de lo que conoce, lo que está más próximo. No como, por ejemplo, en el mundo y en Costa Rica. Yo fui víctima de eso. A mí me enseñaron usando, a contar usando manzanas, peras y uvas. En esa época en Costa Rica las manzanas, peras y uvas solo se veían en diciembre y no estaban disponibles y no todo el mundo, digamos, tenía al acceso a algo tan, digamos, como eso para poder hacer real lo que es la matemática. Busca identificar las palabras específicas que tienen sentido en la cultura, que son significativas. A partir de esas palabras, la gente aprende mejor. Asimismo, él fue famoso porque aprendió, consiguió hacer un proceso de alfabetizar a una persona o un grupo de personas en un plazo máximo de 50 días. Y también, alfabetizar es romper la cultura del silencio. O sea, el aprender nos permite tener una voz y que eso nos va a ayudar a, tener mejores condiciones de vida. Sigamos con el siguiente. Ok, ahí va la segunda. Paulo Freire sostiene que el educador para... Muy bien. Pablo Freire tiene exactamente que conocer al mundo del educando. Es a partir de ese conocimiento que nosotros podemos intervenir y desarrollar la potencialidad de esas personas. Seguimos. La educación es un acto político. ¿Por qué? Porque es a partir de la educación que nosotros abrimos la oportunidad a las personas de crecer y desarrollarse. Y eso también le permite incidir en su situación de vida y política. ¿Seguimos? Muy bien, va Victoria en primer lugar y de cerca Eliana.
todas esas son características de lo que llama Paulo Freire educación bancaria, que más adelante se va a explicar. Efectivamente, es educación tradicional la que se caracteriza por hacer énfasis en la información, el conocimiento y no el aprendizaje integral. Vimos, Liana va en primer lugar y Alina. Excelente. Dialógica, donde a través del diálogo ambos actores, el educando y el educador, están aprendiendo y se nutren mutuamente. ¿No? Faltan dos y ya terminamos. Sostiene que nadie lo sabe todo y nadie lo ignora todo. Es muy importante nosotros como educadores entender esto, de que con quien siempre vamos a trabajar tiene un conocimiento que podemos aprovechar. Eso realmente está claro. Aprender y leer nos ayuda a entender y a romper, ¿cómo se llama?, la brecha de desigualdad. Hoy el escribir ya la gente lo conoce, pero hay otras desigualdades que podemos trabajar. Finalmente, vemos los resultados. Odio. Excelente, felicidades a todos por participar, muchísimas gracias. Eliana, felicidades. Alina. Bueno, como vieron, chicos, el tema de Paulo Freire, de verdad, y la pedagogía popular es un tema realmente interesante, que una clase es micro comparado a toda la teoría, todos los postulados y todo el análisis que podemos hacer, ¿verdad? Creo que Manuel y yo tenemos una cercanía con Paulo Freire, especialmente porque estudiamos en Brasil y independientemente del área en humanas, salud, sociales, políticas, siempre impera la pedagogía de Paulo Freire. Y curiosamente, Paulo Freire, a pesar de muerto, sigue causando polémicas en el mundo entero, ¿verdad? Este año el gobierno actual, 100 años de nacido. 100 años, y a pesar de los 100 años de muerto, el gobierno actual... De nacido. De nacido, perdón. Sí, el gobierno actual de Brasil, con su actual, en esta coyuntura que es prácticamente una dictadura, el gobierno de Jair Bolsonaro prohibió nuevamente las lecturas en las escuelas y universidades, las lecturas de Paulo Freire, aún años después de sus teorías, ¿verdad? Y vemos cómo historias se vuelven a repetir constantemente. Voy a compartirle la clase, la pantalla.
para comenzar con la clase. Como les había comentado, estoy desconectada de la cámara, pero cualquier consulta pueden hacerlo. La clase de hoy es Educación Popular, justamente todo este movimiento que surge a partir de la pedagogía de Paulo Freire y cómo todo esto se ve relacionado a la salud, cómo esto impacta a la salud, cómo esto nos direcciona a nuevas formas de trabajar. ¿Ok? Compartimos una frase de Paulo Freire que dice: enseñar no es transferir conocimiento, sino crear las posibilidades para su propia producción o construcción. En la mayoría de los conceptos que vamos a ver de educación para la salud, siempre vemos el cuestionamiento de si es transferir, si no es transferir conocimiento. Y yo creo que tenemos que resaltar esta frase de Paulo Freire en especial por esta posibilidad que nos permite la educación y como tal, la educación para la salud, para la producción y la construcción del conocimiento. La historia de la educación popular, como ustedes pudieron ver en el video, la educación popular es orgullosamente latinoamericana y nace en la década de los 60s y 70s, a final del siglo XX, en medio de una coyuntura completamente social y política enmarcada en la Guerra Fría y también caracterizado por profundas tensiones entre ideologías neoliberales y comunistas a lo largo del mundo. Este movimiento surge a partir de grupos sociales, principalmente de campesinos e intelectuales, que luchan por la superación de las inequidades sociales. Y es aquí donde Brasil toma un papel protagónico de Paulo Freire, porque aparece y surge este movimiento de educación crítica y principalmente podemos ver a Paulo Freire como el principal exponente. Tenemos acá algunos educadores latinoamericanos que han hecho la diferencia y que se han posicionado en la temática de la educación para la salud. Tenemos a José Ingenieros en Argentina, José Martí en Cuba, tenemos a Gabriela Mistral en Chile y como tal tenemos a Paulo Freire en Brasil. Hay muchos otros más, por ejemplo, es a destiempo porque Carmen Lira fue en los años 50, pero Carmen Lira fue una pedagoga impresionante y importantísima para el modelo de educación de Costa Rica también. Y tenemos otros educadores también en Latinoamérica que han sido igualmente importantes y han contribuido a este movimiento, ¿verdad? A mí me gusta mucho colocar, por ejemplo, esta frase de Gabriela Mistral, que es enseñar siempre, en el patio, en la calle, como en el salón de la clase. Enseñar con la actitud, el gesto y la palabra. Maestro, sé fervoroso. Para encender lámparas basta llevar el fuego en el corazón. El amor a los niños enseña más caminos que el que enseña la pedagogía. Entonces es una síntesis también lindísima de lo que es la educación popular en salud, la educación popular. ¿Qué es eso? Enseñar independientemente en el espacio que sea, con amor, con entrega, con diálogo, con palabra, con intercambio de experiencias, con cultura, con historia. Tenemos a Gabriela Mistral y como tal, Paulo Freire, que lo hemos venido viendo en los videos también. Nadie educa a nadie, nadie se educa a sí mismo, las personas se educan entre sí con la mediación del mundo. Entonces, como les había comentado, Paulo Freire es el padre moderno de esta propuesta que es teórico-práctica y sin duda alguna sigue estando en vigencia todas las enseñanzas de Paulo Freire. Sus primeras obras, como lo vimos en el video, son La educación como práctica de la libertad y Pedagogía del oprimido, que se ha convertido en clásicos de la pedagogía moderna. Básicamente la educación como práctica de la libertad lo tenemos en el 1967 y la pedagogía del oprimido 1974. Paulo Freire tiene infinidad de publicaciones también. Entonces, al final de la presentación les coloqué algunas referencias para que ustedes puedan acudir. Básicamente, la educación para la libertad y la pedagogía del oprimido lo que hacen es una reflexión sobre la realidad que permita concretar nuevas realidades sociales, superando las situaciones que impiden la libertad del ser, así como la ignorancia y la pobreza. ¿Qué es la educación popular entonces como tal?
Número 1, tenemos que es una corriente de pensamiento y acción, y esto es algo muy importante. Trasciende los límites teóricos. Es acción, es praxis. Número 2, el concepto de educación popular fue principalmente elaborado para combatir, ser una resistencia a los modelos dominantes, no solo educativos, sino también políticos y sociales que imperaban en Latinoamérica en la década de los 60 y los 70. Y como tal, el concepto de educación popular lo tenemos acá, que es el conjunto de prácticas sociales y contribuciones discursivas en el ámbito de la educación, cuya intencionalidad es contribuir a que los diversos segmentos de las clases populares se constituyan en sujetos protagónicos de un cambio profundo de la sociedad. Este concepto lo pueden ver a partir de la lectura que se dejó la semana pasada, que van a entregar el 5 de mayo, hace un análisis del concepto de educación popular. Este modelo básicamente cuestiona constantemente el modelo tradicional. ¿Y qué nos impone? Nos dice que da mucha importancia a la motivación, es parte fundamental del acto educativo, la motivación. Número 2, plantea como objetivo el cambio de actitudes, está centrado siempre en el cambio actitudinal de las personas inmersas en el proceso educativo. Es un método activo, propone acciones porque está en constante, como es un método de praxis, está en constante proponiendo acciones, resolución de problemas, y se asigna un importante papel en el hábito central de la educación, en el hábito de la lectura, en el hábito del diálogo, en el hábito de la escucha, en el hábito del intercambio de ideas, y todo eso se propone en el modelo de la educación popular. Algunas premisas de la educación de Paulo Freire son las siguientes. 1, la crítica dialéctica, que es sumamente importante, y en ello se resalta la idea de transformar al sujeto a partir de un proceso de educación contextual, donde el oprimido, que tenga las condiciones para descubrirse, conquistarse reflexivamente como sujeto de su propio destino histórico. Esto es importantísimo. Hay un video al final donde nos habla un poco sobre la pedagogía del oprimido, y básicamente es esa relación amo-esclavo en el cual el oprimido, a pesar de tener derechos y posibilidades de manifestarse, de ser crítico, sigue siendo oprimido por el poder, ¿verdad?, de algunos, y para sacar el provecho de los amos, por decirlo de esta forma. El contexto, la persona siempre es en relación al contexto social, siempre. El método, la utilización de los recursos orales son fundamentales en la pedagogía de Paulo Freire y en la educación popular. Inclusive dentro de los métodos que se utiliza son aulas abiertas, donde el discurso tiene una fuerza importante, donde los talleres y todo lo que sea actividades donde las partes que están envueltas puedan conversar constantemente, dialogar y discutir. Y por último, la praxis. Toda teoría de la educación popular tiene que tener consecuencias prácticas. ¿De dónde surge el concepto de educación popular en salud? Bueno, este término realmente nace a partir de la Política Nacional de Educación Popular en Salud en Brasil en el año 2012, bajo el marco del SUS, que es el Sistema Único de Salud, que es como nuestro Ministerio de Salud. En Brasil se llama el SUS, y nace a partir de ser un programa y una política dentro de este movimiento. Se sustenta a partir, lógicamente, de los conceptos de Paulo Freire, donde nos exige una visión más amplia de la salud y sus determinantes sociales, así como la comprensión y la promoción del diálogo, la construcción colectiva, el aprecio al saber popular, la emancipación, la participación social efectiva, y todo esto reconoce en esta coyuntura la importancia de la participación social para una distribución más equitativa del poder. La relación existente entre la educación popular y la salud. Básicamente tenemos al diálogo como epicentro de las acciones de salud, y como le explicaba en el video, el diálogo no es únicamente ese intercambio de ideas, sino el diálogo de la construcción de la verdad como tal.
Entonces tenemos este pequeño gráfico que nos indica cómo el diálogo a partir de la comunidad, a partir de los agentes de salud y a partir de una profunda reflexión y crítica, es un sistema que nos contribuye y que nos ayuda muchísimo al trabajo en los diferentes campos de la salud. Retomando nuevamente la relación que existe entre la educación popular y la salud, número 1, tenemos que superar la barrera y la simetría entre los equipos de salud y las personas. Propone una relación dialógica e inclusiva entre las partes, pone al protagonismo la persona que aprende, recupera el saber popular sobre la salud y la enfermedad, construye saberes en todas las direcciones y fomenta la participación y los procesos de empoderamiento. Y otra cosa que rescata mucho Paulo Freire es que detrás de toda acción de educación popular tiene que existir un amor y una pasión por lo que se hace, de lo cual si no tenemos el proceso de educación va a ser limitado. Aportes de la educación popular, en realidad un aporte muy importante es la participación crítica. Luego tenemos lo que en el video también pudimos observar, que es la importancia de la acción, reflexión y participación, que es un ciclo importantísimo dentro de la educación popular. Tenemos la lectura de la realidad, porque solo podemos partir para poder realizar educación popular del contexto de la realidad que estamos en el momento. Y por último, nuevamente volviendo al diálogo como epicentro de todas las acciones y el lugar del sujeto crítico en la educación. Un sujeto que además de pensar, se manifiesta, critica, cuestiona, se posiciona, y eso va a enriquecer el diálogo siempre con la verdad como punto final. Ahora, chicas y chicos, como vimos un poco en la lectura, ¿en qué sentido el diálogo, como se entiende en la educación popular, debe ser epicentro y parte estructural de la educación en el campo de la salud? Esto un poquito lo pueden ver en la lectura que les mandamos, pero a mí me gustaría escucharlos un poco, porque también en una clase de educación popular es importante esta construcción del diálogo, de la crítica, de emitir opiniones, y me gustaría escucharlos el por qué es importante o que ustedes creen que es importante el sentido del diálogo en el campo de la educación en salud. Si alguna quiere conversar o participar. Bueno, yo soy Alina. Bueno, yo considero que el diálogo es importante, más que todo también como para conocer el contexto y la historia con la persona con la que uno está trabajando, no sé. Me imagino, bueno, eso también lo decía un poco la lectura, pero me imagino trabajando, ya en un futuro, trabajando con alguna comunidad o con algún grupo así. No se oye muy bien, hable más fuerte, sí. Sí, te estoy escuchando. ¿Ahí se escucha mejor? Sí, te escucho. Ok. Trabajando como en alguna comunidad o con algún grupo en específico y siempre, digamos, manteniendo ese diálogo, se podría conocer un poco como la historia de las personas y también, sí, como empezar a conocerlas más y generar un ambiente más de confianza, pienso yo. También, correcto. Bueno, como experiencia con unas compañeras que estaban realizando un trabajo, investigamos mucho acerca de la educación y también el papel que tienen como los estudiantes en ella. Notamos que era muy importante también de la literatura que... ¿No me escucho yo? O... Sí, te escuchamos bajito, pero ya, ahora sí, ahora mejor. Ok, listo. Que la educación se suele centrar como en la cuestión adultocéntrica y no se le suele dar como la voz a los estudiantes. De hecho, ahorita con la situación actual que está pasando en el país, en un momento está hablando ahorita la ministra de Educación y sería interesante tal vez que se habla mucho como de la cuestión de los educadores, ¿verdad? Y las capacitaciones que se están haciendo y demás, pero también ver como la voz que tendrían los estudiantes y ver cómo, bueno, qué sienten ellos de toda la situación que está pasando, de los, si por ejemplo los distintos métodos que se están intentando utilizar
en la educación pública sí están surtiendo efecto así. Entonces tal vez como ver esa parte de que está bien, la educación es por parte de los dos, del educador y del educando, y que sí debería responder como esa cuestión de educación horizontal en la que se debe al estudiar que si verdaderamente se suplen o la educación sí tiene efecto, digamos. Correcto. ¿Alguien más que quiera hacer otro aporte? Además también, bueno, con eso de la horizontalidad en el proceso, que era una cosa que iba a mencionar, pero que Liana ya dijo, me parece muy importante que Paulo Freire plantea que por medio de esa horizontalidad aprenden ambos lados del, digamos, del proceso, tanto el educador como el educando, que el educando no es como nada más un repositorio de conocimientos y ya, sino que es un sujeto activo y que gracias a eso también el investigador o el educando puede aprender de ¿cómo se le llama esto? Como la manera en la que ellos se comunican, el vocabulario, esa era la palabra. El vocabulario, la cultura, la manera en la que se desenvuelven o en la que viven, todo el contexto social y las microculturas que pueden haber y que también cada cultura es diferente y con eso también la manera en la que uno entra ahí requiere de una manera diferente. En ese sentido, sí, en ese sentido hay una anécdota de Paulo Freire. Como se vio en el video, Paulo Freire trabajó en Nicaragua en los años 70. Él una vez fue a dar una sesión educativa, ¿verdad? Ahí en Nicaragua. Le avisaron a la población de que llegaba Paulo Freire, ¿verdad? Y el pueblo organizó el salón de clases con una clase tradicional, mesa, pizarra, sillas, en la forma tradicional. Cuando llegó Paulo Freire al lugar y dijo, pero esto no es una clase de la que yo quiero dar con ustedes. Por favor, o sea, organicemos la forma como yo quiero hacerla. Entonces la gente se ofendió porque Paulo Freire les cuestionó su forma de ser. Cuando se dio cuenta de eso, Paulo Freire dijo, bueno, sí, tienen razón, yo no estoy escuchándolos a ustedes, no estoy entendiéndolos a ustedes. Entonces tengo que tener ese respeto, ¿verdad? Y eso es parte del diálogo, entender, ¿verdad? Lo que la otra persona o el otro grupo está queriendo decir y entenderlo en su contexto. Sacando a colación una frase de Paulo Freire que él siempre, y la mencionaba en el video también, es sobre que él habla que no es posible aprender si hay una contradicción de saberes, ¿verdad? Entonces eso es importante cuando nosotros trabajamos en campo y principalmente si en algún momento estamos interesados en realizar educación popular, es permitir un espacio, entender, como lo comentó la compañera, la cultura, cada quien tiene una historia, cada quien tiene un momento de aprendizaje, cada quien tiene algo que enseñar y algo que decir. Entonces, que todo esto tiene que estar alineado con el educador y el educando para que surja ese diálogo y para que realmente logre impactar a nivel social, ¿verdad? No únicamente con propósitos educativos, porque el movimiento de Paulo Freire va más allá de la educación, trasciende y va hacia la sociedad, hacia la política, ¿verdad? Como tal. ¿Ok? ¿Alguien más que quiera hacer alguna intervención del por qué creen que el diálogo es importante en el campo de la educación y en el campo de la salud, perdón? Ok. Bueno, otra cosa que les iba a decir es que para poder estudiar educación popular sería muy importante que ustedes acudan a la literatura porque se genera un diálogo de saberes, ¿verdad? Aquí básicamente lo que estamos haciendo estamos explicándoles un poco sobre la teoría de Paulo Freire y sobre la teoría de la educación popular aplicada en el ámbito de la salud, pero lo ideal sería que ustedes acudan a la literatura, porque cada quien cuando lee Paulo Freire tiene visiones completamente diferentes. Estoy seguro que por lo menos para el profesional de promoción de la salud, leer a Paulo Freire marcaría un antes y un después en la praxis del trabajo
porque crea pautas, da alineamientos, reflexiona, nos ayuda a cómo trabajar con las poblaciones, ¿verdad? Y todos esos son aprendizajes que son importantes que ustedes tengan. Entonces es por eso que los incentivamos a que ustedes en algún momento lean, vayan, acudan a los textos de Paulo Freire, que es realmente fascinante. Sí, no es por nada que estamos dando ese libro que le mandamos de la pedagogía de la autonomía. Lean, realmente ahí se van a dar cuenta lo apasionado, lo interesante que es realmente ver su pensamiento. A veces complica un poco la lectura, pero también dentro de lo complicado, él es simple, ¿verdad? Exacto, de lo complicado a lo simple. Y pasa, cuando yo conocí a Paulo Freire en los inicios, cuando estaba estudiando en Brasil, me parecía demasiado filosófico y no le encontraba como mucho sentido. Y a medida que fui avanzando y a medida que fui incursionando en la salud colectiva, que es en mi área de formación, fui entendiendo más y pude ir llevando todos estos conocimientos de Paulo Freire al campo de la salud colectiva. Entonces, vale la pena y es una exhortación que hacemos. Vamos a continuar aquí con la clase. Retomando un poco el artículo que ustedes leyeron o que están por leer, que se llama La educación para la salud y la educación popular, una relación posible y necesaria, la lectura hace una reflexión interesantísima sobre la educación en el campo de la salud, ¿verdad? Y cómo nos indica la lectura que el campo de la salud es un escenario propicio no solamente para el desarrollo de acciones educativas, sino que para ser un verdadero espacio de transformación. Y en este sentido, lo llevamos más allá, por ejemplo, del aprendizaje, ¿verdad? Sino que es ese espacio de transformación que muchas veces el profesional de la salud no tiene en cuenta cuando el paciente llega a la consulta, cuando a veces trabajamos en comunidad, cuando a veces estamos en el nivel académico, en la parte de investigación. Entonces, ¿cómo es el impacto de esta teoría en el campo de la salud y la transformación que podemos llegar a observar de los individuos que participamos en ese proceso? Y es muy interesante que esta lectura hace una explicación sobre las 3 acciones en donde la educación participa en el campo de la salud. Y vemos el campo de la educación en salud, no lo voy a retomar porque ustedes lo van a leer e inclusive tienen que reflexionar sobre esta temática, en el campo de la educación sanitaria y en el campo de la educación para la salud. Pero en el campo de la educación para la salud como tal, voy a proyectar la definición porque me parece que además de ser una definición que a mi parecer está muy completa y siento que es una definición muy actual, es una definición que está cargada de los principios de la educación popular. Y la tenemos acá. Por ejemplo, la educación para la salud se ha concebido como una práctica social intencionalmente dirigida a fortalecer las percepciones, significaciones que sobre la salud hacen los individuos y las comunidades, con el fin de favorecer los procesos de toma de decisiones frente a la salud, la calidad de vida y el desarrollo humano. Y en todo este proceso es un proceso que está continuo, reflexivo y crítico. Y yo creo que esta es la definición de educación para la salud que, como les comenté, está más cargada de los principios de educación popular y es una definición muy actualizada donde trasciende de la transferencia de conocimiento, sino que lo pone como una práctica social, que lo es, y también lleva a la reflexión sobre el desarrollo humano. ¿Ok? Aquí tenemos también, este es un extracto también de El diálogo es asumido como epicentro de las acciones en salud, que es un subtítulo también de la lectura, y ustedes van a poder ver en la lectura estas 3 anotaciones que yo coloqué para que ustedes puedan reflexionarlas. Número 1 es el reconocimiento del otro como un agente válido, histórico y con saberes, que fue lo que nos conversaba Alina o otra compañera, ¿verdad? Colocarnos en el momento de la praxis y ver a la otra persona como una persona que tiene conocimientos, que tiene una historia y que tiene una gran cantidad de saberes, ¿verdad? Después nos dice sobre replantear los espacios de poder en el acto educativo.
la educación como escenario de negociación cultural, y esto aquí me parece fascinante también. No podemos llegar a realizar un proceso educativo de una forma impositiva, sino que es una negociación, y una negociación con nuestro contexto y con nuestra cultura, donde se pongan en juego los saberes, las experiencias y las prácticas comunitarias, donde la historia y los conocimientos de las personas sean el punto de partida para la concreción del acto educativo. Y esto aquí cierra una llave de oro, esta frase. Yo creo que principalmente lo que ustedes tienen que llevarse para el campo, ¿verdad? Cuando realizan ese proceso educativo, tomar a la persona, tomar a la comunidad como punto de partida siempre. Y establecer un acto de amor, es decir, el diálogo como encuentro y reconocimiento de la alteridad. ¿Y qué quiere decir alteridad? Colocarme en el lugar del otro, que es lo que nos hace falta tanto en la actualidad, ¿verdad? Reconocimiento del otro con quien se puede transformar el mundo, porque el mundo no se va a transformar individualmente, es una construcción colectiva. Y a medida que yo establezca un diálogo, un encuentro, un reconocimiento, un valor del próximo, de la colectividad, de la historia, de los conocimientos que tienen los diferentes tipos de personas que nos vamos a encontrar en el camino, es así como vamos a transformar el mundo. Suena utópico, pero a mí me gustaría creer, y yo creo que soy en parte un poco docente justamente por esto, porque al ejercer el acto de docencia me permite a mí conocer el mundo desde otra perspectiva y aportar para la transformación del mundo también. ¿Ok? Algunas consideraciones finales que tenemos para la clase del día de hoy es que la educación popular freiriana, como se conoce, se sustenta sobre una sólida base epistemológica y política que permite la construcción de un saber dialéctico y educativo. Y lo más importante, desde una realidad latinoamericana. La educación popular recrea, al igual que los modelos críticos de la educación para la salud, una apuesta por el diálogo que supera la visión lineal del acto comunicativo. Y lo hemos venido conversando constantemente y es algo que hemos venido también motivando a dejar de tomar en cuenta o de crear o de generar procesos educativos verticales, sino apostar a un acto educativo en el cual yo logre posicionarme en el lugar del otro y logre estimular el pensamiento crítico del otro. Como último, tenemos que educar es abrirse hacia el cambio, es aprender y es cambiar permanentemente, ¿verdad? Y yo esto lo veo mucho con, por ejemplo, con este tipo de clases virtuales y esta modalidad que estamos teniendo en este momento, ¿verdad? Que definitivamente no es la ideal. En ciertos momentos tenemos que lidiar con problemas de internet, lidiar con problemas de las rutinas en casa, con los trabajos excesivos, ¿verdad? Pero no olvidemos que educar es abrirse hacia el cambio, es aprender y es cambiar permanentemente. Las cosas no son siempre como queremos, pero tenemos que tener una apertura a ese cambio, ¿verdad? Algunas referencias bibliográficas que se utilizaron en esta presentación están acá. Yo coloqué aquí una literatura recomendada porque realmente conociendo la tónica de este grupo, yo sé que algunos van a estar curiosos y algunas quieren escribir sobre educación popular. Entonces, hay libros que realmente marcan la vida de las personas. Y, por ejemplo, cuando yo estudié educación popular, creo que estos libros me ayudaron muchísimo. Está la educación como práctica de la libertad, la pedagogía del oprimido. Está Foucault también, que en La vida de los hombres infames, que tiene una línea de educación popular, de crítica al sistema, de crítica al sistema educativo. Está la pedagogía de la esperanza también, un reencuentro con la pedagogía del oprimido. Y hay un sinfín de libros. Por ejemplo, tenemos un libro que no sé si ustedes han escuchado, tal vez las que están en sociales, escuchen un poco sobre las venas abiertas de América Latina, de Eduardo Galeano. También es un libro interesantísimo para leer, para conocer más sobre nuestra Latinoamérica, cómo hacer educación en Latinoamérica. Con todas nuestras problemáticas, con todas nuestras diferencias. Entonces, esto es una lectura recomendada y algunos videos también que si ustedes tienen un tiempito para entender un poquito sobre qué es pedagogía del oprimido, qué habla Pablo Freire cuando se refiere a oprimido y opresor, qué es libertad para Pablo Freire, que a mí realmente a nivel personal me encantaría
tener esa discusión con ustedes o extender esta clase, pero infelizmente no podemos. Pero la clase de hoy, espero que además de enseñarles, espero que lo que ustedes hayan tomado es un profundo sentido de reflexión hacia el proceso educativo y hacia lo que ustedes van a hacer el próximo semestre en el campo. Y ojalá que lo estudien, pero además de que lo estudien, que lo lleven a la praxis, que aprendan que hay nuevas formas, hay formas alternativas de hacer educación para la salud también, y la educación popular realmente es una forma integral, inclusiva, emancipadora, y que aboga también por un cambio en nuestra sociedad. Entonces, esa sería la clase del día de hoy. Yo Vamos a abrir. nada más quiero que haga una reflexión. El cambio nos atropella, ¿verdad? En este momento estamos en un proceso de cambio para todos, con el COVID-19. Y ustedes, nosotros como profesores y a ustedes como estudiantes. Entonces, quiero preguntarles, ¿hay oprimidos hoy? En esta circunstancia, ¿hay oprimidos? ¿Existe el analfabeto de los años del siglo XX o es diferente? Yo creo, ay, ¿Sí? perdón, profe. Yo creo Sí. que basándonos en que las clases ahora se tienen que hacer de manera virtual, las personas que independientemente de si quieren o no quieren recibir la clase, no pueden porque no tienen los recursos o porque hay personas que no saben cómo utilizar esos recursos, etcétera. Sí. Están oprimidas bajo un sistema que las está obligando a hacer algo que no pueden hacer. Uh-huh. Sí, que Uh-huh. tal vez quisieran hacerlo, pero no pueden, ¿verdad? Uh-huh. Pero, Exacto, sí. pero hay que buscar, ¿verdad?, la forma de hacerlo, porque eso es lo interesante de la propuesta de Freire. Bueno, en la realidad que nos atañe, ¿verdad?, hay que buscar la forma, y yo creo que sí es posible. Y por eso nosotros queremos ir experimentando, estamos experimentando con nuevas técnicas para ver si conseguimos ese camino, ¿verdad?, de transformar y hacer más dialógica, ¿verdad?, esta enseñanza a través de este medio que es el Internet o los procesos educativos a distancia. ¿Alguien más que quiera hacer un aporte o que tenga preguntas? Realmente esta clase se enriquece con las opiniones de ustedes. Si tienen algo que decir, algo de la lectura, a los que hayan tenido la oportunidad de leer el artículo. ¿Alguien más? ¿Todo queda claro? Con el artículo, bueno, en realidad es bastante corto y siento que sintetiza muy bien, como de una manera súper concisa, lo que implica, bueno, cuáles son como las semejanzas o lo que se puede rescatar en educación popular con respecto a educación para la salud y así. Y tal vez con lo que decía Monse, sí, ahora se está viendo mucho que, digamos, yo estaba viendo un documental, una charla que hablaba sobre cómo se dice, como todos estamos en el mismo barco, ¿verdad? Juntos, todos vamos a superar eso juntos. Pero en realidad todos están en el mismo barco. Hay gente que está como en un crucero y otros en una panga. O sea, entonces es como ese tipo de reflexiones que tal vez hay que hacer y siento que serían importantes. De hecho, que hace unos días yo estuve en un foro que participé donde hablábamos aquí en la universidad sobre el distanciamiento social, que realmente es un privilegio para muchos, ¿verdad? Para muchos, ¿sabes? El estar en casa, conectados a internet, el tener ese tipo de distanciamiento es realmente un privilegio enorme. ¿Cuántas personas en este momento tienen que sí o sí salir a trabajar, sí o sí exponerse a cualquier riesgo que pueda pasarles o poner en riesgo a sus familias, a sus hijos, ¿verdad? Y a veces el hambre tiene mucho más peso que este virus que está pasando. Y vemos, por ejemplo, aquí en Costa Rica, lo vemos en pequeña escala, pero vemos países extremadamente desiguales donde ustedes pueden ver las noticias, Ecuador, Brasil, el mismo Estados Unidos, cómo las desigualdades están siendo marcadas
y cómo se están reluciendo aún más a partir del COVID-19, ¿verdad? Entonces, vemos que, aunado a lo que está diciendo Eliana, realmente sí, no estamos todos en el mismo barco. Tenemos que lidiar con que vivimos en una sociedad altamente injusta y desigual, y yo creo que tenemos un compromiso a nivel de personas, a nivel de profesionales, de intentar mejorar, intentar contribuir en lo máximo posible al próximo, ¿verdad? Al que está al lado mío. Y bueno, en esto, como les digo, sería no parar de hablar con relación a todas las enseñanzas que Paulo Freire nos transmite. Y por eso la motivación una vez más de que realmente ustedes busquen leerlo, que realmente es fascinante. ¿Alguien más que quiera hacer alguna intervención o pregunta? ¿Queda todo claro, chicas? O José, ¿está por ahí? Bueno, tal vez nada más un pequeño comentario. No sé si me escuchan bien. Sí, te escuchamos. No, con relación a algo que me llamó, un punto que me llamó mucho la atención del video, cuando Paulo Freire menciona lo de que no todos son ignorantes y tampoco nadie lo sabe todo, que es como a manera de un desafío de incluso la cultura hoy en día, que aunque la población analfabeta es poquita, pero todavía sigue existiendo, ¿verdad? Y que sin embargo hay muchas personas que tal vez no saben leer o escribir, pero los conocimientos que tengan, ya sean como parte de campo, en otros cursos he tenido la experiencia de hacer giras en la que conocí, digamos, gente mayor que se dedicaba así a agricultura y ganadería, y tienen conocimientos tal vez muy importantes que ellos quieren como compartirlos con gente joven, con la generación que ahí viene detrás de ellos, porque sí les preocupa mucho que el día de mañana tal vez esos conocimientos se pierdan, ¿verdad? Sí, Y pero entonces sí, sí, José, claro. yo creo que ahora también con esto del COVID-19 se está rescatando el valor del agricultor, ¿verdad? Porque la autonomía alimentaria que nosotros teníamos según un mercado, ¿cómo se llama?, capitalista, realmente no existe. Y hoy vemos que necesitamos o precisamos de que el agro se rescate y se fortalezca, porque si en un momento dado no podemos contar con el mundo, ¿verdad? Claro. Entonces tenemos que valorar eso y rescatar, ¿verdad? Que tenemos nuestros cultivos, nuestras tierras, nuestros agricultores, ¿verdad? Que nos van a poder, digamos, ayudar, y no el granjero de Arkansas, Estados Unidos, que tiene el trigo o el maíz híbrido, ¿verdad? Si no le interesa nuestro mercado, no nos lo va a hacer llegar, ¿verdad? Claro. Esa sería. Correcto. Sí, ¿Alguien más? Sí. como, Sí, no, perdón. nada más terminando esa idea de que exactamente es como en esa línea lo que yo quiero rescatar de la educación en general, educación en salud, que es como ese intercambio tan rico que se puede dar de conocimiento de generaciones más jóvenes ¿verdad? Con otras personas. Justamente la lectura que están, que como lo mencionó la compañera Eliana, es muy fácil de leer y de interpretar, nos habla mucho sobre esas diferencias que existen entre educación en salud, ¿verdad? Educación para la salud, educación sanitaria, y cuáles son esos aportes que tiene o que nos proporciona la educación popular, ¿verdad? ¿Algún aporte de Daniela, si quiere hablar por aquí? No, Alma. pero claro. Alma. Hola, sí, yo quería todos los aportes que con los compañeros han hecho, estoy totalmente de acuerdo. Y también como comentar, yo creo que es
discute o es un tema importante, es que la educación va más allá de un aula, va porque muchas veces solo se asocia la educación al sistema educativo, y eso es una idea como que está muy a la cuestión popular. Todo el mundo, bueno, es que está recibiendo educación, está matriculado en el kinder, en la escuela, en la universidad, pero ya esto nos da una posibilidad de pensar en la educación más allá de una cuestión de recibir, sentarnos a recibir dentro de una institución, y creo que es algo que me gusta y que se debe respetar. Por eso cuando les coloqué la diapositiva de Gabriela Mistral, que ella decía educar como se educa en una clase, ¿verdad? En la calle, en realidad, en la calle, en cualquier lugar que nos sentemos un grupo de personas, estamos haciendo educación, independientemente si es en una clase formal, ¿verdad? O si es dentro de una universidad, dentro de una escuela, dentro de un colegio. Las acciones colectivas son educativas y son actos políticos, ¿verdad? Que tenemos que esforzarnos que sean lo más justos y equitativos posibles, ¿verdad? ¿Alguien más que quiera? Chanay. Ok, bueno, ¿sí? Sin comentarios, pero ahorita no. Ok, no, solamente estoy preguntando porque realmente esta clase es tan linda cuando nos podemos ver y cuando podemos discutir y cuando podemos vernos las caras a veces y sentir una reflexión hacia el tema, ¿verdad? Entonces, por lo menos llevarlo un poquito por este medio virtual. Pero esperamos que realmente esta clase les haya ayudado. Esta clase es una pincelada del gran mundo que existe de educación popular, de pedagogía crítica, ¿verdad? En donde realmente sé que tanto el profesor Manuel como yo estamos completamente anuentes a cualquier duda, o si nos quieren buscar para literatura o para interpretar un texto o para discutirlo también, porque eso es lo enriquecedor de poder leer a Paulo Freire. Entonces nos pueden contactar en cualquier momento. O alguno que tenga interés particular en escribir acerca de educación popular en salud. Yo creo que estamos anuentes aquí para ustedes, para hacer ese intercambio de ideas y esta construcción colectiva del conocimiento. Les agradecemos a todas y a José la participación. En la serie, como les comenté al principio, el video va a estar en el canal de YouTube. Y además la serie, el extracto que pasamos hoy de Paulo Freire viene de una serie argentina, como les comenté al principio, que se llama Educadores de Latinoamérica, donde van a poder un poco, si ustedes tienen curiosidad o pasión por la educación, pueden hacer un recorrido desde Gabriela Mistral, desde José Martí en Cuba, desde José Vasconcelos en México, y en fin, sucesivamente, como para empaparlos un poquito más. En algún momento me preguntaron si la educación popular, el movimiento existía en Europa. Existió el movimiento también. De hecho, que la próxima semana vamos a ver cómo pensadores de, por ejemplo, Piaget, del constructivismo y del conductismo, como Vygotsky, tuvieron una influencia muy grande también a partir de la educación popular y a partir de una coyuntura también política, social y cultural también. Entonces, ¿sí? Tal vez ahí, ahora que la estaba escuchando hablar, sería como, no sé, la pregunta es, ¿cómo toda esta, verdad, cómo la educación popular se podría introducir o de cierta manera comenzar a trabajar dentro del sistema educativo que nosotros tenemos? Porque es totalmente impositivo, ¿verdad? Todo desde... Por eso, ¿ustedes creen que al sistema le interesa? Que todos sepamos de educación popular o que todos seamos educadores populares. Pues no. No. pero sería muy interesante. Pero podemos hacer cambios, o sea, los cambios se hacen a partir de nuestro trabajo, ¿verdad? Y en los proyectos, ahí yo les ponía en el chat, en los proyectos tiene que verse reflejado eso. Entre más personas practiquemos estas ideas de trabajo educativo, ¿verdad?, más común se va a hacer y más la gente lo va a conocer y por tanto va a ayudar a cuestionar ese estatus de la educación formal, ¿verdad?, en la que estamos inmersos. Ahora bien, nosotros estamos dentro de un sistema formal en este momento y difícilmente en la situación política, ¿verdad?, de Estado, ¿verdad?, va a cambiar, pero sí nuestro papel afuera sí lo podemos cambiar.
Exactamente. Luego es importante que conozca que hay una red latinoamericana de educadores populares en salud. Ustedes pueden buscar en internet también. En Costa Rica existe también un movimiento de educación popular. ¿Y qué les iba a decir con relación a eso? Busquen la educación popular, Grupo Alforja. Es un grupo el Grupo Alforja, muy exacto. interesante. Y en Costa Rica necesitamos, por ejemplo, a mí me apasiona mucho el tema de educación popular, pero necesitamos profesionales, más profesionales que se inyecten de esta pasión también, por ejemplo, promotores de la salud. Yo sé que aquí están estudiando otras carreras, sociólogos, antropólogos, ¿verdad? Que se unan a estos movimientos también educativos. Y esta forma de realizar educación, ¿verdad? Que es en la práctica como tal. Entonces, sí, sin más por el momento. Sí. ¿Sí, es que Daniela? no sé dónde había leído, pero con lo del sistema, que decían que meter la educación popular en el sistema, creo que había leído, no sé dónde, que digamos que ese es el instrumento de las clases populares y que como que meterlo en el sistema debe ir como en contra del mismo movimiento, no sé. Pues en realidad el movimiento de educación popular y todos los educadores que hacen de cierta forma educación popular, la idea que tienen es que como es un acto político y ellos lo ven de esta forma y trasciende los planos educativos, sino que son además un proceso social también, entonces lo ideal sería que sean tomados más en consideración para ciertos movimientos o para la construcción del conocimiento en ciertas áreas, ¿verdad? Que realmente si se ve en la teoría, como ustedes pueden investigarlo hasta el día de hoy, la participación de la educación popular sigue siendo baja también. Entonces no me parece que sea contraproducente a la teoría, más bien la teoría de educación popular quiere que este tipo de educación sea al alcance de todo el mundo, sin discriminación, con igualdad y con igualdad de oportunidades para todos en nuestros diferentes contextos, ¿verdad? Sí, hay que aprovechar los medios y redes sociales, de internet y todo eso que son más democráticos. Entonces, ese espacio está para ser conquistado. Y también aprovechar estos medios, ¿verdad? Con los principios de educación popular. Exacto. ¿Alguien más? ¿Dudas? ¿No? ¿Todo bien? Bueno, chicas, el día de mañana nos vamos a conectar a la 1:30 para la reunión. Recuerde que también tiene la clase de ética también. Por cierto que Paulo Freire tiene importantes aportes hacia la ética también, que él ve la ética desde otra construcción. Pero aprovechen mucho la clase y realmente lean a Paulo Freire, por favor, se los digo. Yo creo que a mí me van a hacer un meme todos los que han pasado por el curso de educación, porque siempre cuando lo mencionan en los trabajos, a mí se me infla el corazón de ver que están leyendo. Cuando lo lean se van a dar cuenta por qué. Exacto. Entonces, les deseamos un excelente día, de verdad, y ojalá que piensen, que reflexionen acerca de esta temática y la reflexionen, que pongan esa intención muy clara, principalmente el otro semestre, ¿verdad? Que tienen que hacer práctica. Entonces, fue un gusto estar con ustedes hoy. Buenas tardes. Chao, Montserrat. Chao, María Fernanda. Chao. Que esté muy bien, Chanay. Hasta luego, gracias. Buenas tardes. Hasta luego. Buenas tardes, José. Chao, chao.